Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de desarrollo local y emprendimiento. El día de hoy, sí, abordaremos la tercera temática de este curso, la clase número 3, sobre teorías de desarrollo local. Es una continuación de la exposición anterior, de la clase número 2. En tanto, vamos a seguir analizando los procesos societales que son necesarios para construir el desarrollo local en un territorio. La fuente es la misma fuente de la anterior exposición que ya está subida en la plataforma, de la clase número 2, ¿sí? Pero ahora avanzamos un poquito más en las páginas de lectura. Bien, en esta clase vamos a ver dos procesos societales que son los procesos que nos quedaron pendientes. El primero de esos procesos son aquellos procesos de la dimensión jurídico, político, administrativo. Y vamos precisamente a analizar un poco de esto porque el desarrollo local no solamente es una posibilidad política, sino que además es un mandato, en el caso ecuatoriano, constitucional. Y contamos con las herramientas normativas, con el marco normativo que favorece este tipo de configuración de idea de desarrollo. Pero esto, además de ser un tema normativo, también es necesario comprender lo que esta norma implica en la política y en la ciudadanía. Es decir, que con que la norma haya sido expedida no es suficiente, sino que debemos tener unas capacidades sociales, políticas, administrativas de los propios gobiernos locales, por ejemplo el municipio, para hacer frente al desafío de implementar el desarrollo local. Entonces, en este tipo de procesos, ¿sí? Los jurídicos, políticos y administrativos, vamos a darnos cuenta cómo el municipio tiene muchísimo trabajo que hacer, muchísimos roles que tiene que enfrentar para cumplir con todo con lo que esperamos de esa administración pública. Y recordemos principalmente, y eso va muy relacionado con lo que hemos visto antes, que el desarrollo local, ¿sí? En tanto una visión política, ¿sí? Una visión administrativa, pues tiene tres intenciones bastante claras. La primera es promover la descentralización. Como lo hablábamos antes, es que los procesos de decisiones, la toma de decisiones, el pensamiento, ¿sí? Y la administración de los recursos deje de estar únicamente en las principales ciudades del país. Es decir, que el desarrollo y futuro de los territorios, ese proceso no se centralice, ¿sí? En una única ciudad, en un único espacio de poder, como por ejemplo pensar que desde Quito o desde el gobierno central se decide todo con respecto a las provincias y ciudades más pequeñas. Entonces, cuando hablamos de descentralización, hablamos de transferencia, ¿sí? Transferencia de muchas de los roles, ¿sí? Muchas de las competencias incluso que pudieran tener algunos de los gobiernos nacionales y se transfieren estas competencias a los gobiernos locales con la intención de que no se concentre, ¿sí? De ahí viene el tema de la centralización, que no se concentre en una ciudad, en una parte del Estado, que podría ser el gobierno, por ejemplo, o los ministerios nacionales, que no se concentre ahí todos los procesos de decisión que tienen que ver con el desarrollo de las localidades. Y por lo tanto, vamos a buscar que sacar esas competencias de ahí para otorgárselas a las formas administrativas y políticas de las propias localidades. Y por otro lado, sí, está también muy relacionado con la intención de fomentar la democracia, porque estamos acercando la toma de decisiones, la participación a los propios territorios. Si bien hablar de desarrollo local, en tanto el fortalecimiento del gobierno local mismo, que podría ser el municipio, por ejemplo, o el GAT parroquial, o incluso podríamos hablar del GAT provincial, ¿no? Porque ya hay una lógica de descentralización, es decir, si de lo nacional estaba todo concentrado, bajamos a lo provincial, ya estamos acercando a la gente las decisiones sobre la misma gente. Pero si seguimos bajando, llegamos al municipio, ¿no? A la parte de la ciudad. Y podríamos bajar incluso más a las parroquias o podríamos bajar incluso más a los barrios. Pero hay que comprender que la figura administrativa por excelencia que se fortalece con la idea de desarrollo local es el municipio. Un municipio que no debe intentar concentrar las decisiones a puerta cerrada, como lo hablábamos en algunas clases, sino que debe promover la participación, la democracia de los ciudadanos dentro de esa ciudad, dentro de ese municipio. Y por lo tanto, también tiene muchísima relación con qué tan democráticos son nuestros estados.
cuando lo que importa a la ciudad de Manta se decide en Manta, pues las decisiones no hay que ir hasta Quito para pedir algo, no hay que ir hasta Quito para involucrarse en la toma de decisiones, sino que se encuentra en la misma ciudad. Y por lo tanto, tenemos sí, facilidad para promover los procesos de toma de decisiones, de participación y, en fin, de la democracia. También implica, por otro lado, modificar las relaciones que tiene la sociedad civil con el Estado. ¿Por qué? Porque en una economía neoliberal y en donde se ha concentrado si la toma de decisiones en manos de pocos, diríamos en los políticos de la Asamblea o del Estado, del Ejecutivo, del presidente y sus ministros, pues la sociedad civil, ¿qué rol cumple? Pues ninguno, más que el de esperar que las decisiones que tomen arriba sean buenas, esperar que no les afecten demasiado, pero generalmente la sociedad civil pues se dedica al trabajo puramente y esto le aleja de las decisiones políticas y por lo tanto también le aleja mucho del Estado. Nos encontramos con sociedad civil que no sabe de política, que no tiene interés en participar de política, ¿sí? Y que por lo tanto sí es sociedad civil cuya relación con el Estado, con los ministerios, con fiscalía, con la parte judicial, con la parte del legislativo, la asamblea, es una relación bastante pobre. Hay muchísima distancia. Y esto lo podemos ver nosotros también en nuestro día a día. ¿Quién de nosotros pues tiene vínculos o relaciones con el municipio para ir a pedir información? ¿O quién de nosotros se dedica a estar totalmente al día, informado sobre los temas políticos del país? Pues muy poco, porque nos dedicamos más al tema económico y de alguna manera pensamos que la política se decide en Quito y punto. Y yo no sé nada de eso y por lo tanto la apolitización, esto es que el perfil ciudadano ¿sí? Esté carente o esté vacío de política, ¿sí? Tiene que ver con una relación en la cual el Estado está por un lado y los ciudadanos por el otro. Cuando hablamos de desarrollo local, tratamos de revertir ese alejamiento y acercar a la ciudadanía con el Estado, porque es ahora la ciudadanía la que va a participar en los procesos de debate, en los procesos de construcción de las ideas y los planes locales. Y por lo tanto, sí, acercar a la gente la política implica también que esas decisiones, que esos pensamientos políticos y esos debates políticos estén más cerca de la gente. Entonces, cuando descentralizamos, democratizamos, pero además transformamos las relaciones entre la sociedad civil y el Estado, porque ahora la sociedad civil, al menos en el marco del desarrollo local, debe estar cercana a las decisiones que se toman en el municipio. Sí, por otro lado, hablemos del tema de la autonomía que implica esto, ¿no? Cuando hablamos de autonomía, precisamente planteamos la posibilidad de que una localidad se autorregule. Esto es que tome sus propias decisiones. Por ejemplo, si se han dado cuenta ustedes, un municipio como el de Manta, aparte de tener su alcalde o alcaldesa, también tiene el consejo cantonal. Y es donde trabajan los concejales. Y a veces uno se pregunta, ¿qué hace un concejal? Pues bien, es precisamente la parte normativa de una localidad. Esto es, que se tomen decisiones con respecto a las ordenanzas, que no son otra cosa que las leyes, las normas que rigen dentro del espacio de la localidad. Así como al nivel nacional, contamos con la Asamblea, por ejemplo, que toma decisiones sobre las normas nacionales. En el espacio local tenemos al Consejo Cantonal, que toma decisiones locales. Y por lo tanto, avanzar hacia la autonomía es avanzar hacia que las mismas localidades se autonormen, generen las normas de convivencia y las normas económicas, las normas sobre movilización, las normas sobre comercio y cómo se regulan también las actividades que se hacen de manera interna, pensando en sus propios beneficios locales. Sí, esto implica algunas cosas. Implica que nos transformemos, ¿no? Que en las localidades, la población en general, y debe transformarse para dejar de ser un sujeto pasivo que simplemente esperaba las decisiones políticas, que simplemente trataba de sobrevivir y un poco los políticos deciden todo, se transforman para ser unos administradores eficientes de sus propios recursos. Y esto implica también el involucramiento cada vez mayor de la población en las decisiones políticas con respecto al municipio. Un municipio, por ejemplo, que tiene totalmente las puertas cerradas, que no tiene espacio de participación ciudadana, o un municipio que no consulta, no investiga ¿sí? la realidad de su ciudad para tomar decisiones,
no podríamos hablar de que es un municipio democrático, pero además tampoco es un municipio alineado totalmente con el desarrollo local. Es decir, si bien la normativa le asigna más competencias al municipio, competencias que antes le pertenecían al gobierno nacional o a los ministerios que forman parte del gobierno nacional, ¿sí? Ahora el municipio tiene esas competencias, pero esas competencias no son para que estén encerradas en el edificio municipal, sino precisamente para movilizar, acercar a la ciudadanía, a la gente, a los comités barriales, esas decisiones y esos debates políticos. Por lo tanto, cuando hablamos de autonomía, esta recae principalmente sobre la institución de la ciudad. ¿Cuál es la institución de la ciudad? El municipio. ¿Sí? Con la intención de que el municipio se fortalece, el municipio comienza a tener competencias que antes eran exclusivas del gobierno nacional y por lo tanto esto le permite planificar mejor y tomar decisiones a favor de sus intereses. Supongamos que el gobierno nacional está tomando decisiones en una estructura de política centralizada. Es decir, el gobierno nacional desde Quito decide todo. Ahí podemos encontrarnos con que tal vez las decisiones centralizadas no sean tan convenientes para ciudades como Manta. Tal vez el gobierno podría estar tomando decisiones que favorezcan más a unas ciudades porque tienen la idea de desarrollar más unas ciudades que otras y pueden estar siendo beneficiado Guayaquil o beneficiada Quito. Pero cuando hablamos de la autonomía local, precisamente le permitimos que esas decisiones ya no estén en Quito, sino que estén en la misma ciudad de Manta. Por lo tanto, el alcalde, ¿sí? La población pueden tomar decisiones en respuesta de los intereses locales. ¿Se entiende, no? El potencial grande que tiene la autonomía política. Y esto con la intención de, pues, promover la acumulación regional económica. Esto es, que las regiones comiencen a desarrollarse, a crecer económicamente, pero además también comiencen a tener mayor tecnología, mayores inversiones. ¿Por qué? Porque lo que hablábamos en la primera clase, uno de los problemas con los que nos encontramos por la centralización del desarrollo era que teníamos ciudades sumamente desarrolladas y al mismo tiempo teníamos ciudades muy poco desarrolladas. Entonces teníamos ciudades con muchísimos avances tecnológicos, con muchos índices de empleo, con índices altos de empleo, ciudades con muchos servicios buenos. Teníamos ciudades muy, muy atrasadas en el mismo país. Y por lo tanto, cuando descentralizamos, promovemos que estas ciudades también y estas regiones también puedan, ¿sí? Avanzar y que los resultados de sus transacciones económicas, que los resultados de sus actividades, ¿sí? Beneficien a la misma población. ¿Esto qué quiere decir, no? Tratar de comprender una reinversión, que la riqueza que se produce en cada territorio se reinvierte en el mismo territorio. En el enfoque centralizado, podríamos tener muchísimas ciudades trabajando y todo iba a ser centralizado, todos los recursos se centralizaban. Todo el tributo iba a Quito, al gobierno nacional. ¿Y qué pasa? Que podría ser 20 ciudades trabajando, dando impuestos, generando riqueza, pero luego en la centralización en Quito se puede decidir mandar la mayor parte de esos recursos a Guayaquil. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que claro, Guayaquil se desarrolla con el esfuerzo de todas las ciudades del país, pero las ciudades pequeñas no se estarían desarrollando. Así que aquí la idea de la autonomía y de la descentralización es que las ciudades se puedan empezar a desarrollar con sus propios esfuerzos y puedan reinvertir los recursos, pueden reinvertir los impuestos y todo lo que van generando en tema de riqueza para garantizar pues su propio crecimiento y buscar también que el municipio cada vez adopte más políticas de promoción del bienestar social. Por ejemplo, si bien los hospitales son una cosa del Sistema Nacional de Salud, ¿sí? Nos encontramos con que también es posible encontrar hospitales de las ciudades, ¿sí? Administrados por las alcaldías, por los gobiernos locales. Esto es, que las ciudades no tengan que estar esperando totalmente las políticas de gobierno, no tengan que estar esperando siempre que el gobierno genere algún servicio, sino que también las mismas ciudades, los mismos gobiernos locales, de manera autónoma, puedan decidir y puedan proveer los servicios con sus propios recursos. Esto pues soluciona los problemas que tal vez el gobierno no entiende como prioritarios. ¿Por qué? Porque tú puedes tener un gobierno nacional, como se llama, gobierno central. Ojo con eso de central, porque es precisamente el enfoque de la centralización. Y claro, el gobierno central puede tener 10 ciudades que necesitan hospitales,
y pues le dará el hospital a la que el gobierno considere, a partir de sus análisis y estudios, que es la que más necesita el hospital en ese momento. Pero entonces las otras no tendrían el hospital. Pero los gobiernos locales, o recuerden cómo se llaman, gobiernos autónomos descentralizados, ¿sí? Que tiene que ver con el desarrollo local, pero además con la descentralización del poder y la autonomía, ¿sí? Estos gobiernos sí consideran urgente un hospital. Puede ser que en Piñas también falte un hospital, puede ser que en Salinas también falte un hospital, pero en tanto Manta tiene su gobierno local con autonomía y con recursos. Para Manta, el hospital más urgente es el hospital de Manta. Y entonces eso puede viabilizar, agilitar los procesos de toma de decisiones y de inversión en bienestar social. Así que desde el trabajo social, por ejemplo, el proceso de desarrollo local, de autonomía, es necesario promocionarlo desde el trabajo social. ¿Por qué? Porque cada territorio tiene sus propias necesidades que deben ser observadas a partir de las prioridades, las urgencias de la misma localidad. Por otro lado, la autonomía no solamente es una ley que transfiere muchísimas competencias y recursos, sino que para ejercer esta autonomía necesitamos tener algunas condiciones. Por ejemplo, que el municipio, que el gobierno local, sea proactivo. Sí, es decir, si tenemos más competencias, trabajemos a partir de esas competencias. Necesitamos estar activándonos, porque si nos dan más competencias, pero nosotros no ejecutamos ninguna, es como no tener competencias, da igual. Si el gobierno sí, está ocupado de millones de cosas y no considera los problemas de la localidad, ¿ok? Genera un proceso de descentralización y con la autonomía le da esa competencia al municipio. Pero si el municipio no es proactivo y el municipio tampoco le está muy interesado y no toma el protagonismo en el proceso de decisión y análisis de la realidad local, pues da igual, no tenemos ningún cambio. Por lo tanto, es necesario garantizar que las autoridades locales sean muy proactivas. Por otro lado, tener iniciativas propias. Esto es ideas, esto es haber analizado los problemas, porque de nada nos sirve autonomía con recursos y con las competencias en el gobierno local si luego no tienen ideas para solucionar esos problemas, o si las ideas que tienen pues son ideas que no ayudan precisamente a solucionar esas temáticas. Y por otro lado, tiene que ser un gobierno muy receptor. Esto es, que pueda recibir esas competencias y hacerlas propias y hacerlas efectivas en su trabajo. Y por último, también tenemos que es necesario que esto esté bastante cercano, ¿sí? Que se haya logrado acercar estos procesos de decisiones y estas competencias a la ciudadanía. Es decir, no, ¿cómo hacemos eso si tenemos un municipio, como les digo, que está encerrado? Si tenemos un municipio que está nada más con sus puertas cerradas y está tratando de decidir internamente, ¿cómo eso beneficia a los procesos democráticos y de involucramiento de la sociedad? De ninguna manera. Entonces necesitamos comprender que un municipio que se alinea al desarrollo local, a la democratización, a la descentralización y a la autonomía, necesita tener dentro de su estructura administrativa, esto es, tener una dirección de participación, tener una dirección de agua, por ejemplo, pero que tenga un espacio de recepción de ideas, que haya constantes reuniones con los dirigentes barriales. Es decir, que dentro de la estructura del municipio hayan instancias, direcciones, coordinaciones, consultorías, que permitan que la ciudadanía se acerque, que acerque a la ciudadanía los problemas municipales. Cuando tenemos un problema como la delincuencia, no debemos suponer que el municipio tiene toda la capacidad para solucionarlo de la noche a la mañana, sino que en tanto es el representante político de una población, debe acercar a la ciudadanía a instancias municipales para que ayuden a solucionar estos problemas, para que los expertos en el tema colaboren, para que los barrios digan cómo es la problemática en su sector, para que de alguna manera estas decisiones sean decisiones colaborativas. Los consejos cantonales, por ejemplo, que son muy conocidos, son espacios de participación ciudadana, que son instancias próximas a la ciudadanía para analizar los temas de violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, el Consejo Cantonal para la Protección de Derechos, ¿sí? Tiene los espacios de consejos consultivos, donde la ciudadanía
puede participar y tiene ya una instancia formal, oficial, promovida por el municipio para participar. Y esto nos favorece pues el control social, que sepamos en qué se están gastando las cosas, que sepamos cómo se están tomando las decisiones. Además, estamos nosotros participando, comprendemos que no hace falta ganar las elecciones de ser alcalde para tener una buena idea y participar en el proceso de construcción de esa idea y en la implementación de esa idea y en vigilar cómo se implementa esa idea, a quién se contrata, cuánto se gasta, y de esta manera reducimos las posibilidades de casos de corrupción en los gobiernos locales, porque recuerden que si un gobierno local, en nombre de la autonomía, tiene más competencias, ojo, también tiene más recursos que pueden ser recolectados de manera directa por los impuestos municipales o que pueden ser transferidos los recursos desde el gobierno central por concepto de transferencia de la competencia en cuestión. Esto es, si el gobierno le cede la competencia de las carreteras a un gobierno local, junto con la transferencia de esa competencia, viene la transferencia de los recursos económicos para financiar esa competencia. O la permisibilidad de que el municipio genere un impuesto, cobre impuestos y reciba impuestos. Es decir, que como ciudadanos no solo pagamos impuestos a lo nacional, al SRI, al gobierno, sino que también pagamos impuestos al municipio. Y con esos impuestos el municipio ejerce su autonomía y cumple con sus competencias. Y por lo tanto es necesario controlar eso, es necesario estar cercano a eso y reducir las posibilidades de casos de corrupción en algo tan cercano como el gobierno local. Y bueno, y esto atravesado por un tema de democracia. Bien, por otro lado, esto implica también el reto de fortalecer al municipio, fortalecerlo desde el enfoque del desarrollo local. Esto es una reconversión administrativa, esto es como les decía antes, tener instancias propias del gobierno local que permitan la participación de la ciudadanía. Necesitamos poner una unidad especial que recepte ideas, por ejemplo, o que haga las asambleas barriales, que le permita a la ciudadanía contarnos cuáles son los problemas de la ciudad y que no simplemente sepamos, supongamos que el alcalde tiene sus 3 problemas que ha logrado identificar y punto, y con eso va a trabajar. No, sino que el alcalde tiene un rol que es ser un promotor, un facilitador de esta participación. Y por lo tanto, eso se debe ver en la estructura municipal, la estructura administrativa de la institución misma, el nacimiento de consejos, como les decía, el nacimiento de asambleas, el nacimiento de los presupuestos participativos, el nacimiento de las veedurías ciudadanas, ¿sí? El nacimiento de todos los sistemas de transparencia del gasto. Es decir, que yo pueda saber cuál es el problema que está atacando el municipio, cuál fue la idea, cuál es la solución que propone, cuánto gasta, cómo lo gasta, a quién contrató, cómo hizo la contratación. Eso no es fácil de hacer, porque es mucha información que hay que estar proveyendo. Y por lo tanto, ¿qué necesitamos? Necesitamos que el municipio como institución tenga todas las unidades, direcciones, espacios que estén generando esta información y que estén permitiendo a la ciudadanía acceder a eso. Entonces, esto es un reto importante para el desarrollo local, ¿sí? La reconversión administrativa. Asimismo, capacitación del personal, porque el personal debe comenzar a entender cuál es su rol en el proceso del desarrollo local, en el proceso de que la gente pueda tener acceso a las informaciones, pero además también de que comprendan que la gente es también un participante importante en los procesos de toma de decisiones. Así que necesitamos gente que entienda eso, porque lo más común con lo que nos encontramos son municipios y personal del municipio que considera que la ciudadanía no tiene nada que decir. Aquí yo soy el político y usted cállese más o menos, ¿no? Entonces, eso si bien ha sido una manera de hacer política municipal durante muchos años en muchas ciudades y países, y la propuesta de desarrollo local reformula eso y plantea el eje central de la participación, de la propuesta y del análisis a la ciudadanía, no en tanto hayan ganado una elección, sino en tanto actores, ¿sí? Actores interesados que conocen su situación local. Y así también esto nos llevaría a un municipio que se consolida como un órgano de desarrollo local. Aquí abajo les pongo, ¿sí? Cuál es el rol del municipio, ¿no? Y de las autoridades locales. Ser promotoras y facilitadoras.
se dan cuenta que no les pongo ahí tomar las decisiones de manera arbitraria y según como les dé la gana, sino que precisamente digo fomentar, promover, facilitar los espacios de encuentro, las conversaciones y escuchar, ¿sí? Escuchar, por lo menos consultar a los agentes locales, como son los empresarios, los líderes barriales, las mujeres, los niños, ¿sí? A todas las personas que se desarrollan dentro de una localidad, ¿sí? Por lo menos escucharles, por lo menos consultarles para tomar las decisiones, ¿sí? Y esto pues en la línea del crecimiento y del desarrollo local. Desarrollo local entendido en las palabras de Carvici, ¿sí? Que les pongo aquí la cita, que como un proceso de crear bienestar político, económico y social a través de la movilización de recursos humanos, financieros, físicos, de capital, naturales, para proveer bienes y servicios. ¿Esto qué quiere decir? Y ojo con esto, cuando habla de movilizar todos estos recursos, es donde identificamos que la ciudadanía tiene muchísimo que dar. Recursos intelectuales, recursos organizativos, ¿sí? Y tiene muchas más respuestas de las que a veces creemos, ¿sí? Aquí, entonces, el municipio no es como una bola de cristal que lo sabe todo, sino que el municipio es el espacio donde se empieza las conversaciones, es el espacio donde se empieza la participación ciudadana y entre todos y todos nuestros recursos podemos salir de los problemas municipales, los problemas locales, mejorar las condiciones del desarrollo local y proveer estos bienes y servicios que responden a las necesidades de las personas y de sus proyectos de vida de desarrollo. Sí, un poco aquí le hablamos del desarrollo local, por lo tanto, si hay tanto que hacer, se dan cuenta que hay muchísimo que cambiar, instituciones que transformar, actitudes y capacitaciones para el personal que hay que modificar, que hay que garantizar. Entonces, por lo tanto, hay que hablar de un plan. No es simplemente llegar a un espacio, sino que el municipio debe tener también diseñado un plan de gestión local que le acerque hacia eso. ¿Para qué? Para que sea un municipio con objetivos y resultados de desarrollo local, ¿sí? Que pueda medirse en tanto el trabajo que estoy haciendo le permite a la gente vivir mejor. Eso implica comprender qué necesita la gente y para eso hay que ver con la gente, que tiene la gente que participar. Necesita saber cuáles son los problemas con los que vive la gente y para eso la gente tiene que participar, hay que escuchar a la gente. Necesita saber cuáles son las mejores posibles soluciones que no afecten a las personas, que no vaya a ser que solucionar algo empeore la situación de las personas de la localidad. Y para eso pues, tienen que participar las personas también, hay que consultarlas, hay que generar espacios democráticos. Y que pueda, una vez que conoce este contexto, pueda planificarse y tener objetivos y resultados de gestión bien claros. Por otro lado, ajustar y redefinir su papel tradicional por parte de las autoridades municipales, es lo que les decía, ¿no? Por un lado tenemos esta idea tradicional de que el municipio es como un príncipe, ¿sí? Como si fuera una monarquía, en donde el rey o el príncipe toma las decisiones de manera soberana y libre y se ejecutan y punto. Esa es una idea tradicional, que incluso se arraiga, se arrastra desde las ideas de las monarquías, ¿sí? En donde había una figura central que era como un enviado divino que tenía muchísima información, el pueblo es ignorante, pero el soberano, el rey o el príncipe es un iluminado divino. Y por lo tanto es él el que toma las decisiones totalmente. Por eso se le llama el soberano al rey. ¿Sí? En nuestras democracias republicanas, y sobre todo desde el enfoque de desarrollo local, democracia y participación, el soberano no es la autoridad central. El soberano, ¿sí? Es la población. Es decir, en la población radica la soberanía popular, porque nosotros le elegimos, ¿no? No es que está ahí porque sea la persona más brillante del mundo precisamente, o porque sea una bolita de cristal que todo lo tiene claro, sino que la ciudadanía confía en esas autoridades, ¿sí? Y entonces estas autoridades tienen ahora el reto de dejar ese papel tradicional, monárquico, ¿sí? Mesiánico, en donde yo soy un iluminado, y ajustarme a un nuevo papel, a un papel alineado al desarrollo local, y es que yo gestiono
yo escucho, genero espacios de participación y mediante la participación y colaboración de todos los actores, porque hay que aceptarse de manera humilde que no es posible saberlo todo, ¿no? Pero cuando yo encuentro a los participantes, a los actores, entonces tengo mayor información y puedo tomar mejores decisiones. Y por lo tanto ejercer su nuevo papel, catalizador y facilitador, ¿sí? En permitir facilitar los espacios, facilitar la participación, ¿sí? ¿Esto qué nos permitiría además? Nos permitiría atacar un problema muy grande de nuestras repúblicas que sería el clientelismo. Buscar subvertir el clientelismo. ¿Esto qué quiere decir con el clientelismo? Además de lo que ustedes ya deben haber conocido, que son estas prácticas, pues, poco transparentes, en donde a cambio de votos, ¿sí? O a cambio de ciertas ayudas, pues hay unos favores políticos, ¿no? Esta idea de que cuando yo llego al poder, una autoridad que llega al poder es la dueña y señora de la localidad, del gobierno local, como si fuera un rancho privado, ¿no? Es la idea esta de la monarquía, de que el hijo del rey, que luego sube a ser rey, es dueño del Estado monárquico. No, no es que la gente es dueña del Estado y él lo administra, no. El rey es el dueño y señor de todo. Esa idea, ¿sí? Tiene que estar a veces muy arraigada todavía en la actualidad en ciertas localidades, en donde el alcalde o alcaldesa o la autoridad cree que más o menos es propietario, ¿sí? O propietaria de la localidad del municipio. Y entonces, pues ahí lo usa para hacer ciertos favores a los que él o ella identifica como sus clientes. Y esto es algo que ustedes habrán escuchado muchísimo porque hay muchas noticias y casos al respecto en el Ecuador y fuera del Ecuador. Y por lo tanto, ¿sí? Cuando nosotros acercamos a la gente a la participación y abrimos las puertas de los municipios, es más difícil, ¿sí? Es más difícil. No digo que lo rompamos totalmente, pero es más difícil caer en prácticas de clientelismo, de reparto, de favores políticos, cuando hay gente constantemente vigilando, cuando hay gente constantemente participando, entrando y saliendo, pidiendo información de los presupuestos y de cómo se gastan. Un poco, ¿sí? Además entendamos el clientelismo de otra manera, que si bien tiene esta acepción más cercana a los favores políticos y corrupción, también posiciona a la ciudadanía, ¿sí? En términos de deficiencia, como unas víctimas. La ciudadanía no puede salir adelante sola, ¿sí? Y por lo tanto el municipio tiene que hacer todo por ellos. Más o menos como que son unas personas que no pueden valerse de sí mismas y necesitan que alguien más actúe en ellos. El desarrollo local devuelve, ¿sí? Devuelve las capacidades a las personas de las poblaciones porque las inversiones no van directamente a favorecer a una persona, como les decía en el clientelismo, no van directamente a hacer un favor político, sino que van a garantizar que los entornos, que los barrios tengan todo para que las personas puedan vivir tranquilas, para que puedan poner sus propios negocios sin que les roben, para que puedan decidir qué hacer con sus propias vidas y planificar sus propios proyectos de vida. Por lo tanto, ¿sí? Necesitamos, ¿sí? Entender que este clientelismo nos genera desinterés, ¿sí? Genera unas cadenas de favores políticos que no están direccionados a solucionar problemas comunes, sino a favorecer individuos e intereses particulares, y que además también genera el olvido de lo público. ¿Sí? Hay un distanciamiento de la ciudadanía con lo público y eso hay que subvertirlo, eso hay que acabarlo. Por otro lado, el otro proceso es los procesos de dimensión nacional e internacional, y esto es importante porque a veces comprendemos si creemos que el municipio debe estar totalmente aislado. No hablemos de desarrollo local entendiéndolo de esa manera. Desarrollo local no es aislarnos y solamente mirar a lo local. A veces confundimos con eso. Sino que el desarrollo local es un desarrollo orientado, ¿sí? A que el bienestar de la localidad, de las personas que viven en la localidad, se maximice. Pero eso no quiere decir que no tengamos relaciones con el mundo de lo nacional, ni relaciones con otras localidades, ni relaciones internacionales. Todo lo contrario, esos tres tipos de relaciones son necesarias para que una localidad se desarrolle. Por un lado, sí, tenemos que el desarrollo local debe estar alineado al desarrollo nacional, porque si no, tendríamos simplemente muchas localidades, todas peleadas unas con otras, viendo sus propios intereses y un país partido en 1000 pedazos, y no es esa la idea. El gobierno nacional sí define un plan de desarrollo nacional, que en nuestro caso es el Plan Nacional del Buen Vivir,
Y a partir de ese plan, ¿sí? Se aterriza en el plan local o en el plan regional, ¿sí? Primero y luego el plan local. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros tenemos el Plan Nacional de Buen Vivir Nacional, el Plan de Desarrollo de la Zona 4, ¿sí? Para Manabí y Santo Domingo, y luego, a partir de ese plan, el municipio también hace su propio plan de la ciudad de Manta. ¿Sí? Por lo tanto, el desarrollo local no es diferente al desarrollo nacional, en el sentido de que están peleados. Es una estrategia diferente, ¿sí? Que prioriza las necesidades de la localidad. Pero al desarrollar la localidad, también desarrollamos al país. El desarrollo local está sobre todo, ¿sí? Direccionado por el gobierno local y el desarrollo nacional por el gobierno nacional, pero además para lograr el desarrollo local necesitamos que el gobierno, ¿sí? Que el gobierno nacional provea de recursos, ¿sí? Y ayude, acompañe de asistencia técnica, asistencia económica al gobierno local. Si el gobierno local se planifica, tiene una estrategia necesaria que implica gastos de recursos, necesitamos tener al gobierno nacional ayudando, proviendo muchos de estos recursos. ¿Sí? Por lo tanto, luego el gobierno local aterriza en su plan local, pero que es un plan local que ayuda, contribuye al desarrollo del plan regional, que a su vez contribuye al desarrollo del plan nacional. Y por lo tanto, aquí hay una relación constante entre lo local, lo regional y lo nacional. Por lo tanto, el desarrollo local exige un pensamiento global, un vínculo con el gobierno nacional, en tanto el gobierno nacional tiene recursos, en tanto tienen estrategias comunes, y en tanto lo local debe también contribuir y justificar que su desarrollo esté apoyando a los objetivos de desarrollo nacionales. Y también debe tener unos vínculos regionales, es decir, el desarrollo local de Manta no se puede hacer solamente pensando en Manta y en el gobierno nacional. Hay que también pensar en Puerto Viejo, Santo Domingo, Puerto Viejo, Jaramijó, Montecristi. ¿Por qué? Porque al ser otras localidades con situaciones semejantes, con un espacio semejante, con naturaleza semejante, también pueden generar iniciativas y políticas comunes. Por ejemplo, demanda conjunta de infraestructuras. Si Manta necesita algún tipo de infraestructura de telecomunicaciones, ¿sí? Esa misma infraestructura puede necesitar la Montecristi o Jaramijó. Y por lo tanto, juntos pueden exigir ese tipo de infraestructuras o construir esas infraestructuras que le beneficien a las ambas localidades. Entonces hay que mirar también al lado, hay que también tener relaciones con las otras localidades para mejorar nuestro desarrollo local y el desarrollo local de las otras localidades. Servicios comunes también pueden ser prestados, por ejemplo, si Manta comparte parte de la costa con otras ciudades como Jaramijó, podemos hablar, ¿sí? de un espacio costanero compartido entre Manta y Jaramijó. Y eso implica que pueden trabajar juntos y que pueden tener la idea, por ejemplo, para ahorrar dinero, para ahorrar recursos, pero para mejorar el desarrollo local de ambos cantones. Podrían tener, este no es el caso, pero podrían tener un mega puerto conjunto compartido. E incluso desde esa asociación, esa alianza, se puede presionar a que el gobierno pues favorezca y dé los recursos porque también está ayudando a más de una localidad. Equipamientos, normativas también, ¿sí? Cuando se deciden normativas en la Asamblea Nacional, las localidades pueden, ¿sí? aliarse para definir qué normativas les convienen y qué normativas son necesarias para el desarrollo local. Desarrollo local y globalización. Si bien lo local se conecta con las otras localidades, se conecta con el gobierno nacional, también se conecta con lo internacional. En tanto, ¿sí? Hay oportunidades por fuera del país que también pueden ser beneficiosas. Proyectos de desarrollo, inversión extranjera, financiamiento internacional como el que realiza el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, sí tiene algunos programas de financiamiento para proyectos de desarrollo local. Por lo tanto, una ciudad que está encerrada, que no tiene un departamento de relaciones internacionales y que no está buscando constantemente ayudas financieras o incluso técnicas en el extranjero, es una ciudad muy limitada. ¿Por qué? Porque puede ser posible que haya una ciudad con características parecidas a la de Manta, con problemas parecidos también. Y a lo mejor el puerto de Cádiz, en el sur de España, tiene unos problemas con respecto a la basura, al medio ambiente y a la contaminación de las playas.
Y ese problema, Cádiz, el puerto de Cádiz, lo solucionó hace muchos años. Manta puede tener ahí una asesoría y un acompañamiento extranjero para que le enseñe cómo solucionar ese problema con menos dinero y en menos tiempo. Y por lo tanto, ahí encontramos aliados estratégicos por fuera de lo nacional, y es insertarnos en lo extranjero, en el mundo global, para identificar con quién podemos aliarnos. Sí, es posible que una de las alianzas sea Venecia, que tiene un sistema de uso de aguas servidas y un sistema de purificación de su mar bastante avanzado. Y eso puede ser una gran ayuda para Manta. Por lo tanto, hay un mundo afuera con oportunidades. ¿Sí? E integrarnos a eso nos permite adquirir ayuda, asesoría, pero además también financiamiento. También nuestros productos desarrollados localmente pueden competir en el mercado internacional. Esto es que nuestros mercados se amplíen, que no solamente se venda la caña manavita, la cerveza que se puede hacer aquí, o los dulces de Rocafuerte, no se vendan solamente en Manabí, podemos subir más, que se vendan en otras provincias, pero podemos subir más, que se venda en Colombia, podemos subir más, que se venda en España. Por lo tanto, hay un mundo ahí al cual debemos lograr integrarnos, integrar nuestros productos y que se pueda beneficiar de esa integración nuestro desarrollo local. Pero también hay unos problemas. Sí, también hay unos problemas, y que el desarrollo local, como recordemos, que nos permite pues, producir, generar empresas propias, ¿sí? Generar una economía local también bastante fuerte, nos permite resistir a la dependencia externa. ¿Y a qué nos referimos con esto? Lo local, a veces, cuando no tiene un proceso de desarrollo local, depende muchísimo de lo extranjero. Por ejemplo, supongamos que Manta nunca desarrolló agricultura ni su pesca y no ha desarrollado nada propio, y todo lo que tiene lo compra de afuera. ¿Qué pasa cuando el país extranjero que nos vende el pescado, que nos vende el arroz, la harina, todo, que nos vende todo, nos deja de vender o nos sube los precios? Nos encontramos con un gran problema, y es cómo come nuestra gente. Entonces, cuando nos desarrollamos localmente, tenemos nuestro propio mercado, tenemos nuestra propia producción de ropa, tenemos nuestra propia producción de automóviles, tenemos nuestra propia producción de comida, y por lo tanto, si pasa algo internacional, podemos resistir a esa dependencia externa y podemos sobrevivir. Hagan de cuentas que se cae el mercado financiero internacional, y países, por ejemplo, países clarísimos que no tenían desarrollo local. Puede ser, por ejemplo, buena parte de Venezuela. ¿Sí? Venezuela, ¿qué es lo que pasa? Un país que durante muchísimo tiempo, más de 30, bueno, hace 20 años atrás, dependía principalmente del mercado internacional, de que le compren petróleo y de lo que se comerciaba, pero que eran todos productos extranjeros. ¿Qué pasa cuando bloquean a un país como Venezuela? Cuando los extranjeros dejan de comprarle petróleo y cuando los extranjeros dejan de venderle productos. Se encuentran con que no han producido nada localmente. Se encuentran con que comienza a escasear el papel higiénico, comienza a escasear la pasta de dientes, comienza a escasear la harina, comienza a escasear todo. Entonces, cuando no tenemos desarrollado localmente nuestras propias industrias, dependemos de lo extranjero. Y depender de lo extranjero, pues también limita nuestras posibilidades. Puede pasar una crisis internacional y eso nos va a afectar más a nosotros por no tener un mercado local. Pero si tenemos un mercado local, pues resistimos mejor a las crisis internacionales. Y les dejo con esta última frase. Pues como señala Sergio Boisier, construir socialmente una región, ¿sí? Manabí, Manta, significa potenciar su capacidad de autoorganización, transformando una comunidad inanimada, esto es, que no participaba, que estaba en cada uno en sus cosas, que no estaba de manera animada discutiendo, construyendo, segmentada, ¿sí? Cada uno veía por su cuenta y nadie veía por la ciudad y por la localidad, segmentada por intereses sectoriales, poco perceptiva de su identidad territorial, esto es, y cuando hablamos de yo quiero mi Manta, yo amo mi ciudad, hablamos precisamente de que esa identidad tome forma política en proyectos de desarrollo para mi ciudad. Que mi ciudad no se vaya después, que vaya a ser que toda la costa de Manta, todos los terrenos que están en la playa son comprados por extranjeros y de pronto toda la playa privatizada.
por ejemplo, que son algunas estrategias de desarrollo que se han intentado implementar en Manta. Hace muchísimos años, hace más o menos unos 25 años, 30 años, se habló de la posibilidad de la privatización de la playa del Murciélago, por ejemplo. Y entonces uno dice, ¿por qué si es mi ciudad? Yo no quiero que mi ciudad esté privatizada. Claro, pero cuando no nos activamos políticamente, esas cosas pueden pasar. Y entonces ahí hubo mucha gente que amaba la ciudad, peleando, exigiendo, participando porque no se privatice los espacios comunes, los espacios públicos de la ciudad. ¿Sí? Poco perceptiva de su identidad territorial y en definitiva pasiva, ¿sí? Población que no hace nada políticamente, que no le interesa la política. En otra, la transformamos de eso a una sociedad organizada, cohesionada, consciente de la identidad de la identidad de la sociedad de región, capaz de movilizarse tras proyectos políticos colectivos, es decir, capaz de transformarse en sujeto de su propio desarrollo. Bien, espero que les haya gustado muchísimo esta clase, ¿sí? Espero que realicen la lectura indicada. Les agradezco muchísimo por su atención y nos vemos en la próxima clase, en la clase número 4. Un saludo y espero les haya gustado.